Somos iglesia, somos Amisadai. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y les invito a que podamos compartir un momento, un pequeño devocional relacionado con lo que estamos hablando esta semana y que es llamados a servir. ¿Te has fijado de que con todo esto de la crisis mundial sanitaria, una de las principales preocupaciones de los gobiernos de los distintos países está en mantener la actividad económica? Para ello han adoptado muchas medidas que vayan a apoyar a la pequeña, mediana y gran empresa. Esto tiene un solo propósito: evitar el desempleo. Ya hay muchas personas que han quedado sin trabajo y se prevé un pronóstico para nada alentador de aquí a los próximos meses. ¿Te digo esto por qué? Porque al tiempo que en el mundo está pasando esto, en el reino de Dios está ocurriendo exactamente lo contrario. Basándose en lo que Jesús le dijo a sus discípulos en San Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es la cosecha. Esta situación se ha mantenido hasta los días de hoy. El trabajo es harto y faltan obreros, falta mano de obra. Si nosotros contemplamos lo que Jesús hizo y tomó como referencia la actividad ministerial de él, se basaba en tres cosas: enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba a los enfermos. Si tomáramos esta misma referencia y lo extrapoláramos a la actividad de una iglesia, enseñar en las sinagogas vendría a resumir todo lo que nosotros hacemos dentro de las paredes de una iglesia o dentro del marco de una iglesia. Enseñar, adorar, alabar, toda la vida litúrgica que podía haber dentro de una sinagoga, que después fue la iglesia. Segundo, el Señor predicaba el evangelio del reino. Y dentro de sus 3 años y medio de ministerio, alcanzó a muchos con su mensaje de salvación. Y esos 3 años y medio dieron pie para que todas las generaciones futuras siguiesen predicando este evangelio de salvación. Y lo último, el Señor dice que sanaba a los enfermos. Y esto tiene que ver precisamente con atender las necesidades de las personas que sufren. Si te fijas, la actividad ministerial de una iglesia abarca muchas áreas y hay muchos lugares donde tú y yo podemos trabajar. Pero siempre estamos pensando, o la mayoría piensa, que lo único que se puede hacer en una iglesia es predicar y cantar. Pero fíjate que es mucho más que eso. Mucho más que dedicarse a la enseñanza o que participar de guiar a la iglesia en la adoración, en el canto o en la música. Es mucho más que eso. E inclusive la actividad de la iglesia es mayor aún fuera de las paredes de la iglesia, fuera de los límites de la iglesia, donde realmente existe la necesidad. El Señor llamó a sus discípulos. Después a los mismos que Él les dice en este versículo que oren para que el Señor de la mies, el Señor de la cosecha, envíe más obreros, los comisiona a ellos mismos en el versículo siguiente para que hagan el trabajo. Tú y yo somos discípulos del Señor. Él es el dueño de esta empresa. Él es el gerente general y Él también es el encargado de recursos humanos. Imagínate que en esta hora, tú que estás viendo este video, estás sentado frente al escritorio del Señor. Quizás has traído tu currículum, pero el Señor no lo necesita, porque Él ya conoce toda tu historia y Él sabe de qué tú eres capaz, porque Él te ha dado dones y talentos, inclusive algunos que tú ni siquiera conoces.
El Señor te llama a trabajar en esta empresa. No te pide currículum. Solamente Él pide un corazón dispuesto a servirle. Sí, el Señor no te va a decir, deja tu currículum y te llamamos, como a muchos les ha pasado y que nunca los llaman. El Señor ya te llamó porque quieres que trabajes en su obra. Hay tanto por hacer, hay tantas necesidades que cubrir, hay tantas cosas que se podrían realizar y hay muchas cosas que se dejan de hacer porque no hay quien las haga. Querido hermano, hermana, en este tiempo que parece que el crecimiento del sufrimiento y de las complicaciones humanas aumentan, también aumenta la actividad y el trabajo de la iglesia. ¿Cuántas necesidades hay en tu entorno? ¿Cuántas personas sufriendo hay a tu alrededor? Fíjate que Jesús lo que le movió a servir fue compadecerse de las personas. Tuvo compasión de la gente. Había muchos enfermos, había muchos pobres, había mucha gente hambrienta, había muchas necesidades. Pero Él solo, en un cuerpo humano, no era suficiente para atender a esas necesidades, sino que capacitó y envió a sus discípulos a esa mies, a esa cosecha, a trabajar. Entonces, aquí no hay excusas. Porque Dios no pide tu currículum, Dios no te pide que tienes que ser bueno para tal o cual cosa, ni siquiera pide que estés capacitado porque Él es quien te va a capacitar. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13. En 2 Corintios 3, en el versículo 5, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él es quien te capacita, Él es quien te prepara, Él es quien te da dones y talentos para que edifiques a la iglesia y para que bendigas a otros. El llamado del Señor es a trabajar, es a enrolarnos en esta empresa celestial. Todo lo que tú hagas en el reino de Dios tendrá recompensa eterna un día. El camino de Dios no es algo aburrido para nada. Cuando tú te dispones a trabajar en el reino de Dios, cuando te dispones a ser usado por Él, este camino hermoso al que Él te ha llamado se vuelve sorprendente y lleno de episodios emocionantes cuando tú trabajas para el reino de Dios. Quizás no sabes con exactitud lo que tienes que hacer. Yo te invito a que ores a Dios. Yo te invito a que si no tienes claridad de lo que tienes que hacer, yo te invito a que le preguntes a Dios, Señor, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuál debe ser mi actividad? ¿Dónde debo trabajar? ¿Cuál es mi función dentro de tu reino? Si no tienes claridad, llama al pastor. Llama al pastor de la iglesia y pregúntale, pastor, quiero trabajar, pero no sé qué hacer. No sé qué es lo que debo hacer. ¿Cuál es mi función? Dispone tu corazón. Solamente Dios necesita que dispongas tu corazón. Hay dones que tú tienes, hay talentos que tú tienes que ni siquiera los has explotado, que ni siquiera sabes que están ahí y que Dios los ha puesto. Él te llama a trabajar, Él te llama a enrolarte en las filas de los siervos, de aquellos que quieren trabajar en la obra de Dios. Hay muchas cosas por hacer. ¿Cuántos ancianos hay que no pueden ir a cobrar su jubilación en estos días? ¿Cuántas personas hay que no tienen cómo comprar sus medicamentos? ¿Cuántos vecinos tuyos están sufriendo, están llevando algún cáncer y necesitan una palabra de aliento? ¿Cuántas personas aún en tu entorno no han recibido a Jesús como su Salvador y nadie les ha predicado, a nadie les ha hablado de Él y tú estás ahí? Es importante que puedas hacer el trabajo que este dueño de esta empresa, este gerente general, este jefe de recursos humanos, ya te ha contratado.
ya te ha contratado. Dice que aunque un vaso de agua diésemos en su nombre, de cierto no quedará sin su recompensa. Aquí está en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.